Buenos días a todos. Gracias por venir. El 11 de marzo del 2025, policías de la Fiscalía del Estado, con armas de fuego de alto calibre de la policía de la Fiscalía del Estado, mataron a balazos a Alana, una niña de 8 años de edad, y además torturaron a su padre Alan. La familia de Alana, los padres, los familiares de Alana y la sociedad entera nos preguntamos, ¿ya están detenidos los 8 policías de la Fiscalía del Estado? La respuesta es no. Pero no solamente eso, no están detenidos, sino que siguen trabajando en la Fiscalía del Estado, siguen realizando sus labores en la Fiscalía del Estado, siguen siendo pagados por la Fiscalía del Estado. Y aunque existe una carpeta de investigación que investiga el caso de la muerte de la niña y la tortura de su padre, hay meses de inactividad en la investigación por parte del Ministerio Público y nos dicen que no saben qué otras pruebas van a recolectar. Es más, desde junio del 2025, la familia de Alana le pidió al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste que nos reciba para decirles a él las razones por las que creemos que el Ministerio Público está teniendo omisiones, negligencias y abiertamente acciones de impunidad. Pero el señor fiscal general se ha negado, expresamente nos ha contestado que no nos va a recibir. Todavía más grave, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que inició una investigación ese mismo 11 de marzo de 2025, determinó una recomendación, la número 732/2025, y determinó que en su investigación encontró responsabilidad por parte de los elementos policíacos de la Fiscalía del Estado por violaciones a derechos humanos, sucedidos tanto en la carretera en donde fue muerta Alana y sucedidos en el Hospital Joya, donde fueron torturados Alan y Hermilo. Esta recomendación fue rechazada por la Fiscalía del Estado, no fue aceptada por la Fiscalía del Estado. Hablemos de la recomendación de derechos humanos. La recomendación de derechos humanos determinó, en el caso de la muerte de Alana, que los agentes de investigación criminal, al estar realizando la cumplimentación de una orden de aprehensión, no investigaron a su objetivo y por lo tanto no planearon ni previeron los escenarios de la detención. La investigación que previamente debieron de haber hecho y la planeación que previamente debieron haber sido realizada es ordenada por la Ley Nacional del Uso de Fuerza y por los protocolos nacionales e internacionales del uso de fuerza para efecto de cumplimentar una orden de aprehensión y minimizar los riesgos y no generar daños colaterales. Y número 2, la Procuraduría de Derechos Humanos determinó que los agentes de investigación criminal utilizaron fuerza letal y desproporcionada, ya que mientras sus vehículos solamente tuvieron 2 impactos de bala, ellos dispararon 39 veces e hicieron blanco en la camioneta 26 veces, en la camioneta donde iba la niña, utilizando armas de altísimo poder. Aquí es importante mencionar que 2 policías de los AIC, de la Fiscalía del Estado, se contradicen respecto de esta investigación previa que debieron de realizar sobre su objetivo a detener. Pero lo relevante aquí es que uno de ellos, el jefe de órdenes de aprehensión, dijo ante la Procuraduría de Derechos Humanos que un compañero de policía de él, le encargó que realizara esa investigación para ver su objetivo, para planear y minimizar los riesgos. Y dijo que su compañero llamó por teléfono
a la ofendida en esos momentos y que la ofendida le dio información de Alan Pérez Jacinto para poder detenerlo. Incluso dijo, como está puesto en la pantalla en estos momentos, que a las 7 de la mañana ese policía le llamó al jefe y que le dijo que recién había colgado con la ofendida de los asuntos que determinaron en la orden de aprehensión y que le había dicho que en ese momento Alan Pérez Jacinto ya circulaba a bordo de una camioneta Mercedes-Benz color blanca por la carretera Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, que como el jefe estaba cerca, entonces les dijo a todos que fueran y se posicionaran detrás del vehículo. Dijo que ese policía no le dijo que la ofendida le hubiera dado información de que Alan iba con escolta y que Alan iba con 2 niñas, porque a esa hora Alan iba a llevar a sus niñas a la escuela. Eso es muy importante. Eso fue por lo que hace a la recomendación de derechos humanos respecto de la muerte de Alan. Determinó responsabilidad de violación de derechos humanos. Y respecto de la tortura de Alan y Hermilo, concluyó que está demostrado que Alan y Hermilo resultaron lesionados o con lesiones muy evidentes en gran parte de su cuerpo mientras estaban bajo la custodia de la policía, y presumió que la policía es responsable de esas lesiones. Esta recomendación fue rechazada y no fue aceptada por parte de la Fiscalía General del Estado. Respecto de los hechos de Alana, los agentes actuaron en legítima defensa, pero esto es falso y lo explicaré enseguida. Y respecto de la tortura de Alan, dice que eso es falso, que sus agentes actuaron cumpliendo su deber y los derechos humanos. He dicho que no estamos, hemos recogido y hemos leído la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y a nosotros también nos ha parecido que aunque han hecho grandes esfuerzos y reconocemos el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos, también hemos manifestado nuestra inconformidad. Porque la Procuraduría de Derechos Humanos, en el caso de los hechos de Alana, ignoró varias cosas. Nosotros hubiéramos deseado y hubiéramos querido que la Procuraduría de Derechos Humanos pudiera resolver, determinar y pronunciarse sobre aspectos de una ejecución extrajudicial en contra de Alan y en agravio de la niña. Pero además, la Procuraduría no habla sobre el peligro que sufrió la otra niña que ahí se encontraba. No lo dice. Ni el peligro que sufrió Alan y su chofer, porque las balas que mataron a Alana también pasaron cerca de la otra niña y también pasaron cerca de las 2 personas adultas que iban adelante. Pero además desconoció otros aspectos que a nosotros estimamos debió de tener en consideración. Por lo que hace a la tortura que nosotros afirmamos que sufrió Alan y Hermilo, estimamos que también la Procuraduría, aunque, vuelvo a repetir, reconocemos el trabajo de la Procuraduría, de la Procuradora de Derechos Humanos, su valentía y su energía, creemos también que debió de haber considerado otros aspectos. Creemos que debió de haberse pronunciado de que en el presente caso hubo tortura. Y en su lugar dijo que solamente los agentes de investigación criminal no cuidaron la integridad física del señor Alan y del señor Hermilo. Por lo que hace al rechazo y a la no aceptación de la Fiscalía del Estado de esta recomendación, y alega que los agentes de investigación criminal solo se defendieron, quiero decir que eso es falso, porque no toma en cuenta varias cosas. Y esta es la principal.
Efectivamente, todos tenemos derecho a defendernos si somos víctimas de un ataque o de una agresión. Eso me parece muy claro. Pero la ley también dice que yo no puedo alegar legítima defensa de una agresión cuando yo puse las condiciones para esa agresión, cuando yo provoqué esa agresión, cuando yo soy en realidad el responsable de esa agresión. Y en el presente caso, ustedes ya conocen que un vehículo que iba delante del vehículo de Alan y de su chofer se detiene sin insignias, sin señales de que fueran policías, se baja un solo sujeto y ese pone el arma de fuego en su contra, lo que hace que se den estos disparos. Y no se conocía en esos momentos que hubiera vehículos en la parte trasera. Si esto no es si esto no es provocar la agresión que Hermilo sentía del cual era objeto, si esto no es poner las condiciones, entonces yo no sé qué es poner las condiciones. Por eso decimos que la alegada legítima defensa que dice la Fiscalía sucedió, no es tal. Número 2, al rechazar y al no aceptar la Fiscalía del Estado esta recomendación, en realidad no dice grandes cosas. Pero lo que sí desconoce y lo que sí ignora la Fiscalía del Estado es que Alan sufrió lesiones graves en gran parte de su cuerpo, así como Hermilo, que 2 médicos de la Fiscalía del Estado, el propio 11 de marzo, determinaron esas lesiones de Alan y determinaron que fueron en ese mismo día. Ignoraron que yo mismo le tomé fotos a Alan Pérez Jacinto alrededor de las 11 de la mañana del 11 de marzo. Ignoraron que una doctora de separos municipales determinó las mismas lesiones de Alan. Ignoraron que Alan y Hermilo declararon ante el juez de control y se quejaron de la tortura de que fueron objeto. Y sobre todo, ignoraron los videos que ellos mismos tienen, los videos que ellos mismos nos compartieron y que estamos viendo en pantalla. Aquí en esta pantalla puede ver que se acerca una mujer de agente del Ministerio Público mientras Hermilo está en el piso y está atado de manos. Cuando está inerme, se realizan estas acciones. No sé. ¿Se ve? Ese es el lobby del Hospital La Joya, es una cámara. ¿Sí se ve? Es la no, es la cosa, se queda fija. Ya está. Regrésale. Ese es párale. Ese es el lobby del Hospital La Joya. Ahí se pueden observar policías municipales, que son los que sí tienen insignias, que son con el cursor, no, son estos, los que sí tienen insignias, y son los que evidentemente son policías. Y hay otras personas, como es la persona, aparentemente una mujer, que tiene un pantalón café y una chamarra negra, que sabemos que es una agente de investigación criminal. La persona que está ahí en el piso y que tiene las manos atrás es una persona que está inerme, a disposición de la policía, ya detenida. Adelante. Dejamos correr el video y se ve esto. Solamente una persona lo está golpeando. ¿Se ve el video? ¿No se ve? Vamos a ver otro video donde se observa el mismo lobby, pero otro momento.
¿Se observa? Miren ustedes, es la misma agente de investigación y otro agente de investigación se lo está impidiendo. Le dio 2 o 3 patadas. Eso es por lo que hace a la tortura del señor Hermilo. Claro, el señor Hermilo dice que en forma posterior fue golpeado en el vehículo en que fue trasladado. Y este momento o estas imágenes, ¿sí se ven? En el estacionamiento. Son en el estacionamiento, ahí se ven a 2 agentes de investigación criminal, un hombre y una mujer, que están llevando a otro sujeto. Ese sujeto es Alan Pérez Jacinto, lo están llevando con las manos hacia atrás, esposado, lo meten en la parte trasera de un vehículo. Y ahí se ve a un agente de investigación criminal que no trae ninguna insignia, no trae gafetes, es falso que hayan traído gafetes. Es falso que hayan traído placas, es falso que hayan traído nada que los identificara, que le da una patada a la persona que recién acaban de ingresar. Vamos a dejar correr el video. Hay 3 agentes de investigación criminal allí. Mi cliente dice que hay otra mujer en la otra puerta del vehículo, en la puerta trasera izquierda, no se ve por el árbol. Dejamos correr un poquito el video. En esos momentos, como ustedes han advertido, está Alan en la parte trasera, en medio de 2 agentes de investigación criminal. Ahí vemos a un agente de investigación criminal con el chaleco negro y las mangas rojas. Está golpeando, según lo que yo puedo advertir. Ahí agarra algo del piso porque se le cayó y sigue golpeando. Su compañera trata de, pues a mi modo de ver, de encubrir, por eso cierra la puerta. Y según nuestro cliente Alan, dice que ahí fue golpeado. Eso le provocó pues muchas lesiones, además de que le decían aspectos personales como que ojalá que se muera tu hijita. Eso no lo va a decir nuestro cliente. Esto que estamos viendo aquí en cualquier lugar, no sé, democrático, del país o del mundo, daría lugar a una inmediata investigación y a atender todos estos videos y toda esta evidencia que la propia Fiscalía nos compartió a nosotros para concluir que hubo tortura. Porque tortura, en la definición internacional y en la ley nacional para prevenir y sancionar el delito de tortura y malos tratos y tratos crueles, se establece que tortura es cualquier sufrimiento causado por agentes estatales a otra persona con motivos de castigo o con motivo de investigación. A 1 año o a casi 1 año de que estos hechos sucedieron, la familia de Alana y la sociedad nos preguntamos, ¿ya están detenidos los 8 policías? La respuesta es no. Están haciendo o siguen trabajando para la Fiscalía una investigación ralentizada, una investigación ineficiente e ineficaz. Lamentablemente, el señor fiscal general ha decidido no atender a la familia. Esos son los hechos a grandes rasgos. Yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho mi colega. Así como hay prueba contundente, objetiva y clara de la tortura, también ya la Fiscalía tiene determinado quién de sus agentes disparó el arma de fuego que mató a Alana. Desde julio del año pasado, en la Unidad de Investigación de Asuntos Internos y Tortura, existe un peritaje en el que da cuenta de ese estudio pericial en el que se analizó esa ojiva y pudieron determinar quién disparó esa arma de fuego. Desde diciembre del año pasado es que le pedimos a la Fiscalía llame a cuentas a esta agente de investigación criminal y judicialice el caso, lo cual pues tampoco ha tenido ningún eco, ninguna respuesta más que un rotundo por el momento no.
Eso también ha sido motivo de impugnación y próximamente estaremos ante un juez de control para efecto de pedirle que nos tutele nuestros derechos y que obliga a la Fiscalía a actuar en consecuencia. Agradezco su presencia a esta convocatoria. Primero, quiero compartirles que así como vimos esas escenas de aquellos momentos de la tortura, sí, efectivamente, ahí como lo dijo el doctor Pablo, dentro de ese vehículo a mí me golpearon hasta que se cansaron y me gritaron cosas como lo dijo: ojalá que se muera tu hija. Yo les preguntaba que cómo estaba mi hija y literalmente me dijeron: ojalá que se muera tu pinche hija. Así me lo dijo esa agente de mangas rojas y chaleco negro. Quiero reiterar que igual momentos antes, cuando ingresaron al hospital, que ingresó otra persona, la que yacía herido ahí en el lobby, resultó ser también agente de investigación y que participó con su carro particular en ese disque operativo que realizaron en mi contra. Y pues ese conjunto de hechos o mal hechos, ya no sé cómo llamarle por no utilizar lenguaje tan coloquial, también al día de hoy tenemos concluido, y poco se habla de eso, en que esa orden de aprehensión que fueron a cumplimentar derivó de una denuncia falsa, derivó de una acusación falsa hacia mí, que por supuesto enfrenté en su momento una audiencia respecto de ello, y llama mucho la atención cómo es que ellos se pusieron de acuerdo con la denunciante para ese día hacer esas cosas que hicieron, y llama también mucho la atención que estos agentes le dijeron a Derechos Humanos que ellos utilizaron sus armas porque sintieron un peligro inminente y que fue en legítima defensa. Pero también dijeron que ellos identificaron, los 8 coincidieron que identificaron que el agresor era el conductor de la camioneta que tenían enfrente. Pero lo que no explicaron es por qué más de 26 impactos en la camioneta de alto poder, y la mayoría de ellos del lado derecho de la camioneta, en la parte trasera del lado derecho, donde cualquiera que maneje o no maneje, sabemos que el conductor está del lado izquierdo y que a todas luces no te puedes equivocar tantas veces en el lugar donde vas a realizar impactos de un arma de fuego, de la cual se supone fuiste adiestrado, donde se supone que acreditaste una preparación para poder tener en tus manos una pistola de cargo. Es gravísimo esa situación de la falsa denuncia que derivó en esto, porque así lo dijeron. Colgué con la denunciante y me dijo que ya va. Y la denunciante, no menos, ella sabía que yo me dirigía al colegio a dejar a mis hijas, porque en ese mismo colegio estudiaba también su hijo de ella, tiempo atrás. Y además, porque es mi hermana. Y no solo esa denuncia falsa es la que ha instado, esa es la última que me hizo, o sigue haciendo algunas otras, pero anteriormente ya había hecho otras, de menor señalamiento, de mayor atrevimiento, diría yo. Pero lo más importante, lo fundamental aquí, es que no se siguen cubriendo a estos agentes de investigación, que se han negado a declarar ante llamados de los jueces de control para integrar debidamente la carpeta de investigación y que eso salga la verdad. Entonces, estas condiciones de no acceso a la justicia de Alana, estas condiciones de mi otra hija, que también se puso en peligro, que también la quisieron ejecutar igual que a ella, igual que a mí, igual que al chofer,
no avanza, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? El fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, parece no solo indolente este caso, sino desafortunadamente a muchos casos que hay aquí en el estado de Guanajuato, actuales, que nos duelen como guanajuatenses y que tenemos todos los días en los medios, que ustedes conocen, de hechos terribles, de ultraviolencia, y que pareciera que no pasa nada. Yo no sé cómo los agentes, estos 8 agentes que ya eran propiamente, valga la redundancia, agentes cuando llegó el fiscal en principios de marzo del año pasado, y que haga suya esa herencia equivocada y reclamada por todos los guanajuatenses y por México completo de la gestión del fiscal anterior, y que hoy en día este fiscal haga suya las obras o los residuos que hay. Yo, igual que todos los guanajuatenses, pensamos que iba a haber un cambio positivo en la Fiscalía y en la Administración de la Justicia aquí en el Estado, específicamente en la investigación de los delitos en general, por beneficio de Guanajuato. Pero la justicia para lana se diluye en este manglar de delincuencia y de no atención a las causas. Realmente creo que esa ralentización de las investigaciones del homicidio y de la tortura, pues es claro, ¿cómo voy a acusar a mi propio compañero? Los AICs son también parte de la Fiscalía. Entonces, esa cuestión, esa circunstancia es la que en parte nos tiene así, desatendidos, no porque exijamos algo extraordinario, simplemente lo que todos y cada uno de los mexicanos debemos de exigir, o de ciudadanos en general, porque también, como bien lo decía el doctor Pablo, muchos países son miembros de tratados internacionales y eso es un deber universal, el atender a los derechos humanos. Gracias por estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Esta situación es lamentable. Como madre, como sanmiguelense, no puedo creer que las personas que deberían protegernos, que deberían de hacer su trabajo, y su trabajo es investigar verdaderamente, hayan cometido este homicidio y que a casi un año no tengamos justicia o acceso a ella, porque existen los mecanismos y simplemente no hay voluntad de accionarlos. Les pedimos que, por ejemplo, al fiscal general que nos reciba, que nos escuche, porque hay demasiadas anomalías, hay demasiadas cosas que se deben de aclarar y que se deben de y no solo es mi hija, también es mi otra hija. Como familia nos han destruido y vivimos con el miedo de que por estar enfrentándonos a estas personas que son parte de la Fiscalía nos puedan hacer algo, igual que la persona que hizo la falsa denuncia, que siga tramando en nuestra contra y que la sigan protegiendo en Fiscalía, porque sabemos de sus relaciones personales que tenía con ellos, y no es justo que se haya llevado a mi hija y que los asesinos estén impunes, sin ninguna consecuencia, haciendo su vida normal, cuando nosotros ya no tenemos eso. Así es, pues todavía esto duele como si fuese ayer o hubiera sido ayer. La cercanía que yo he tenido
que nosotros hemos tenido con la familia, pues nos hace también estar sintiendo esa desesperación y ese sufrimiento. Yo quisiera solamente hablar de dos aspectos de los que habló la familia. La denuncia del 7 de marzo del 2025 realizada por la hermana del señor Alan. Una denuncia que decía que ella vio a medio metro de distancia a Alan llegar a su casa y disparar. Que le vio la cara y que indudablemente fue él. Cuando convenientemente las cámaras de seguridad de su casa estaban apagadas. En lugar de que la policía viniera con Alan y le preguntara, ¿tú hiciste eso? ¿Qué pasó? Explícanos. Lo que hacen es generar una orden de aprehensión en 36 horas. La tenían desde el domingo a las 2 de la tarde y no la cumplimentaron sino hasta que esperaron a que Alana fuera en ese vehículo y la otra niña fuera en ese vehículo. Porque recuerden, nosotros, Alan y nosotros, estuvimos en Fiscalía del Estado el lunes 10 de marzo, presentando una denuncia por falsas denuncias, presentando una denuncia por mentiras, presentando una denuncia porque lo estaban acusando falsamente. Estábamos a merced de la Fiscalía, no se le cumplimentó la orden, 12 del día a 3:30 de la tarde, y no le hicieron nada. Todo esto está, desde luego, demostrado pues, con las propias constancias de la Fiscalía. La denuncia, la declaración de esa señora resultó ser falsa. Y falsa porque es falso que Alan haya estado allí, siquiera cerca. Afortunadamente estaba a 100 kilómetros de distancia y eso lo pudimos acreditar. La cosa es que efectivamente la familia siente que hay ese contubernio o hubo ese contubernio entre la señora que se dijo ofendida, porque hasta tenía comunicación directa con la policía ministerial, con uno de los policías. Ustedes vieron incluso parte de la declaración del jefe de policía que dijo, mi elemento se comunicó desde un principio con la parte ofendida. Y la parte ofendida incluso le dijo, en esos momentos ya va saliendo de la casa. Por lo que yo lo que hice fue ordenar su detención. Y por otro lado, hay otra cosa que quisiera decirles de lo que dijo la familia. Los agentes de investigación criminal, los 8 agentes, se han negado a declarar. En efecto, así es. Ustedes saben que mi cliente, el señor Alan Pérez Jacinto y Hermilo, están acusados de haber disparado y de haber puesto en peligro la vida de 8 agentes de investigación criminal. De hecho, por eso fue detenido el 11 de marzo. Bien. Uno de los derechos más sagrados de México es el derecho a la contradicción. Quiero que los agentes de investigación, que son los únicos que me acusan a mí de haber gritado, oye, dispárales porque ya me vienen a detener y vámonos. Son los únicos que me acusan. Quiero que declaren, quiero que se sometan a las preguntas de la defensa. Durante toda la investigación que inició el 11 de marzo hasta el día de hoy, los agentes de investigación criminal se han negado a declarar, se han negado a someterse a las preguntas de esta defensa, se han negado a contestar cualquier clase de requerimiento de nosotros. Tuvimos que ir varias veces y hemos ido varias veces con un juez de control, y el juez de control les ha ordenado, preséntate a declarar, tú agente de investigación criminal, tú policía ministerial, declara y sométete a las preguntas de la defensa, ellos tienen derecho. Y los policías ministeriales dicen, no lo voy a hacer, no me voy a someter. La última ocasión fue en enero, que les pedimos que se presentaran y no se quisieron presentar y no se han querido presentar. Por eso la familia y nosotros creemos que hay una institucional y sistemática negación de justicia por parte de la Fiscalía del Estado. Eso es lo que yo quisiera decir. Ese es nuestro comunicado. ¿Qué es lo que quiere la familia? ¿Qué es lo que queremos? La señora Paulina ya lo ha señalado. Queremos justicia. Justicia para Lana. Justicia para Alan.
justicia para la otra niña, no quisiera decir el nombre, la otra niña, y justicia para ellos mismos, para su familia. ¿Cómo? Bueno, nosotros quisiéramos que primero nos pudiera atender el señor fiscal. Nosotros quisiéramos que viera nuestra perspectiva, porque por escrito nos ha contestado que no nos quiere atender. Y ha rechazado además la recomendación de derechos humanos, sistemática e institucional acción de negación de justicia. Y además, como ustedes lo saben, el propio 11 de marzo publicó la Fiscalía del Estado un comunicado de prensa donde dijo que lamentaba que el padre de la niña la hubiera puesto en peligro, exonerando de esa manera a los agentes de investigación criminal. Nosotros queremos justicia. Hemos estado incluso pensando y analizando el caso para que el asunto de Alana y el asunto de Alan de tortura escale a otras instancias, porque pues es muy difícil confiar en la Fiscalía del Estado de Guanajuato en este asunto. Escale a instancias federales. Hay maneras, hay figuras procesales que permitirían a la Fiscalía General de la República atraer los casos ante la renuencia, ante la ineficiencia, ante la sistemática e institucionalizada acción deliberada de la Fiscalía de denegar justicia. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiere la familia. Por nuestra parte es lo que queremos decir. Quisiéramos saber si hay de parte de ustedes algunas preguntas. Acá Román Sebastián de TV Independencia. Desde su perspectiva profesional y basándose en las pruebas, ¿cuál consideran que sea el interés que están buscando satisfacer al mostrar esa evasión de responder las preguntas claves para la investigación de parte de la otra, de los demandantes, en este caso, del primer caso? Bueno, a mí me parece que es muy difícil sostener una versión cuando esta versión es falsa y cuando me la van a someter a contradicción. Es muy difícil. Es muy difícil sostener una versión falsa sin contradecirse. Es muy difícil sostener una versión falsa sin dejar insuficiencias en la declaración una vez explicada. La versión, cualquier persona puede dar una versión, pero cuando esa versión se contrasta con la contraversión, pues entonces esa primera versión se vería realmente desgastada. Sí. ¿Podemos repetir la diferencia de disparos que hubo de una parte a otra? Claro que sí. Esto es muy importante, gracias por la pregunta. Y esto es una conclusión de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, rechazada por la Fiscalía del Estado. Mientras los vehículos de los agentes de investigación criminal tuvieron 2 impactos de bala, y creemos que esos impactos de bala fueron hechos por ellos mismos, ellos dispararon en 39 ocasiones. Por lo menos. Y pues decimos por lo menos porque son los impactos que tenían el vehículo. Pero además hay otros impactos que no hicieron blanco en el vehículo. 2 contra 39. Gracias. Señala que se han acercado en varias ocasiones al fiscal y él pues se ha negado a platicar con ustedes. ¿Cuántas veces se han acercado y cuál ha sido la respuesta exacta? ¿Cuál es el argumento, la justificación o la razón por la que no quiere trabajar? Yo puedo contabilizar por lo menos 3 veces que hemos realizado ese acercamiento y hemos tenido en una ocasión una respuesta por escrito dirigida al correo electrónico del señor Alan, donde le dice que por el momento no están establecidas las condiciones para platicar, sin decir algo más. Pero interpretando o más bien parafraseando, yo puedo advertir que nos está diciendo, no podemos platicar porque yo soy la parte contraria.
a mí, y ustedes son la parte contraria a mí, por el momento. Aunque eso es una contradicción porque, aunque digamos nominalmente, también les han reconocido a ellos la calidad de víctimas, ¿sí? En las dos carpetas de investigación que existen por tortura y por el homicidio de Alana, nosotros tenemos la calidad procesal de víctimas y ciertamente estamos enfrentando un proceso penal por el homicidio tentado en agravio de los 8 agentes de investigación criminal, pero creo que eso no es obstáculo para que también se reconozcan no solo nominalmente los derechos de las víctimas, sino sustancialmente. Y si sustancialmente se reconocieran, pues tendrían, creo yo, que tener no solo la posibilidad de abrirnos la puerta, sino de asumir que ellos son los primeros garantes de los derechos de las víctimas. Y no ha sido así. Bien, pues, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que nosotros vamos a insistir con el señor fiscal, desde luego. La familia me ha señalado que hagamos un llamado a la gobernadora del estado para efecto de que pueda gestionar los derechos, la efectividad, la materialización de los derechos de la familia, los derechos de una niña de 8 años y la otra niña de 6 o 7 años, para que se haga justicia en el presente caso. No pedimos más, no estamos solicitando algo irracional ni descabellado, no estamos pidiendo que le roben a nadie, estamos pidiendo que no nos roben a nosotros, estamos pidiendo que se nos haga justicia, que no nos regateen, que no ignoren la evidencia. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo que sigue es eso, y lo que sigue es analizar el asunto para ver si estamos ya en la posibilidad de acudir a las instancias federales, en cuyo caso le solicitaremos a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que nos pueda recibir y pueda atender este caso. No puede ignorar que una niña de 8 años murió por las balas de la Fiscalía del Estado, por las armas de la Fiscalía del Estado, que fueron disparadas por elementos de investigación de la Fiscalía del Estado. No se puede ignorar eso. No pueden ignorar eso. Una pregunta. Bueno, antes de saltar a lo que viene siendo el tema federal, ¿cuánto tiempo están dispuestos a esperar, ¿no?, una respuesta del fiscal o en este caso de lo que comentan de la gobernadora del estado? Nosotros tenemos audiencia el jueves 12 de febrero, porque quiero decirles que la agencia del Ministerio Público que investiga la tortura ha archivado, le ha dado carpetazo en 2 ocasiones al asunto de la tortura de Alan y de Hermilo, ignorando la evidencia. Si nosotros logramos, y yo creo que lo vamos a hacer porque los jueces en el Estado han protegido a las víctimas, estaríamos en posibilidad de decidir si acudimos a las instancias federales. Quiero agregar un pequeño comentario en este mismo sentido de las preguntas y de esto que se acaba de decir, y a lo mejor en palabras un poquito más sencillas. Yo, como ciudadano de aquí de San Miguel de Allende, Guanajuato, México, digo, bueno, esos 8 agentes pues no son toda la fiscalía, cometieron lo que hicieron, pues sí, pero yo no sé por qué el fiscal prefiere tener a esos elementos como parte de o como cara de la fiscalía, en lugar de, pues, quizá como lo hizo en su inicio o desde que él era candidato a fiscal, que prometía cambios en la fiscalía positivos. Y como dije hace rato, pues todos como guanajuatenses queremos eso. Queremos justicia en Guanajuato, queremos que los delitos se investiguen, se castiguen, que haya una verdadera procuración de ello. Pero, pues con esos agentes,
también es sensato reconocer las equivocaciones y decir, bueno, como institución vamos a mejorar, ¿no? Y estamos haciendo estas acciones. Pero creo que no es una buena acción el seguir manteniendo a ese personal, que incluso algunos ya tienen recomendaciones previas de derechos humanos, en las mismas filas de ellos. Creo que contrario, en lugar de moralizar a su personal, lo desmoraliza, ¿no? Pero bueno, eso solamente es una opinión. Quiero por último señalar lo siguiente. El señor Alan, como ustedes lo saben, fue vinculado a proceso la madrugada del 19 de marzo de 2025. El día 2 de febrero, una juez de distrito, una juez federal, amparó y protegió a Alan Pérez Jacinto respecto del auto de vinculación a proceso. Una juez federal le otorgó el amparo y protección, afirmando que el magistrado que confirmó la vinculación a proceso debería de fundar y motivar mejor sus decisiones, porque no está acreditado eso de que Alan gritó, y menos aún de que el grito de Alan haya determinado a su chofer a disparar. Esto es, acusan a Alan de ser el titiritero de un títere que es el chofer, para que ese chofer dispare en el momento en que le diga a Alan. ¿Contra quién le diga a Alan? De eso lo acusan. Y una juez de distrito nos ha amparado apenas el 2 de febrero. Bien, pues muchas gracias. Gracias. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos ustedes.